cualquier parte del mundo que vayan y vean estrellas de mar, no las toquen. O sea, y me pongo así porque el grupo que está en la lancha de atrás lo está haciendo y se lo dijimos y me dice, no, no, eso no le pasa nada y tal. Y obviamente yo no me voy a poner a entrarme a puños aquí con nadie, pero es impresionante que uno inclusive diciéndoles, le dice, no, 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 no puedes sacarla y eso es si la dejas mucho tiempo fuera del agua y tal. No, 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 no pueden ni tocarlas. Soy demasiado sensible y hoy particularmente estoy más sensible de lo normal. Amo demasiado a mi país y me tomo muy en serio el promocionar a Venezuela como una potencia turística porque siento que esto va a beneficiar mucho a todos los que la habitamos. Pero cuando ocurren cosas como las de hoy, donde ves a gente haciendo algo que no está bien, sacar las estrellas, y que ojo, al final ellos quizá no tienen por qué saberlo, pero se lo dijimos de buena manera y no les importó, siguieron haciéndolo. Y cuando llegamos al muelle se comenzaron a burlar de nosotros. Lo que hicieron fue, ay, claro, como tú te crees una influencer y no sé qué más, y te crees en la potestad de estarnos diciendo cosas, que yo, que tú, que sabes tú de biología. Miren estos colores. Esto es Venezuela. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada, pensando que hay un viaje y que me voy a quedar dormida yo. Buenos días. ¿Cómo están esos loquitos de viaje? Efectivamente, nosotros nos vamos de viaje. Arrancando a las 5 de la mañana, bueno, despierto como a las 4:30. Vamos a buscar a una personita muy especial para nosotros, que ya van a conocer en unos minutos. Bueno, yo estoy seguro que ya la conocen, pero ya lo van a ver de nuevo y seguir hasta el aeropuerto porque nos espera un gran viaje. Que además es la primera vez que él va a ir a ese destino. Que no sé por qué tenemos tanto misterio si al final eso va a ir en el título. Sí, exacto. Nos vamos a Los Roques con Kiki. Sí, Cristian es el croata que en el 2021 pues dijo, miren, yo quiero conocer Venezuela en su búsqueda de conocer todos los países del mundo. Y lo llevamos a conocer diferentes destinos. Lo que no sabíamos es que al año siguiente iba a venir con 5 turistas, al otro año con 14 y este año vino con 24. Y recién se fueron ayer y ahora nosotros hoy nos vamos a Los Roques, un nuevo destino para ver si lo incorpora en su ruta del año que viene con, esperemos que más de 30 turistas por Venezuela. Claro que sí, así será. Bueno, todavía es de noche. Venezuela no tiene ni ganas de salir. Por ahora. Por ahora. Nos quedan como 45 minutos de recorrido. Acompáñanos. Hello. It's too early. Es muy temprano para pensar, sin duda. En cualquier otro momento Kiki nos estuviese insultando en español porque la única palabra que sabe decir es mamá. Pero... ¿Por qué será? It's mucho temprano, mamá huevo. Ay, sí, es muy temprano, de verdad. Y todavía nos toca no solamente llegar al aeropuerto, sino ir a dejar el carro en el edificio en donde tenemos el apartamento, que ya pueden reservar por Stay. Nuestro apartamento de playa, por fin ya van a poder encontrarlo, bueno, en todas las plataformas de alquiler online, pero saben que nosotros trabajamos con Stay y nos encantaría que lo hicieran por ahí porque es un emprendimiento venezolano y qué belleza que estén pasando estas cosas en Venezuela. Que además está
tiene facilidades para los venezolanos. Puedes hacer pagos por pago móvil, puedes también pagar por cel. Así que está súper chévere. Y no solamente puedes ir y reservar nuestro apartamento, sino que si tienes el tuyo también lo puedes colocar en Stay para que comiences a generar dinero. ¿Ah? Así es. Que no dejes ese apartamento vacío sin hacer nada. Entonces nos toca ir al apartamento, dejar el carro y pedir un taxi al aeropuerto para llegar. Y bueno, aquí vamos. Los tuve que dejar a Valerie y Kiki para asegurar de que no fuésemos a perder el vuelo, porque es a las 7 de la mañana y bueno, cierran el check-in a las 6. Entonces yo voy rapidito a dejar el carro, me pido un Yumi y espero llegar antes de las 6, pero ellos ya están ahí haciendo la cola y haciendo la entrega de las maletas que son chequeadas. Vamos a hablar con Aerocaribe y miren, nos dieron un obsequio, una I get a present, camisita, regalo. ¿entero? Miren qué lindo. Gracias. Y el agüita que dice también Aerocaribe. Listo, estacionado el carro y ya esperando que llegue el taxi que pedí para ir al aeropuerto y tomar mi vuelo. Se me hizo un poquito tarde, son las 5:47 de la mañana. En teoría el check-in es hasta las 6, pero le dejé a Valerie mi cédula y esperemos que todo bien. Además de que vamos con la mejor aerolínea que vuela a Los Roques, que es Aerocaribe. Así que yo creo que sí, que todo bien. Ando aquí esperando en la calle. Justo el edificio que tengo aquí atrás es en donde se van a quedar si reservan nuestro stay. Ya está cargado la aplicación. Les voy a dejar el link en la descripción de este video, porque de verdad que trabajamos por mucho tiempo. Lo compramos en agosto del año pasado y dijimos, no, eso para carnavales de este año ya está listo. Imagínense, con suerte lo tuvimos para diciembre. Hoy estamos como a 20 de noviembre o 19, algo así. Y fue que pudimos terminar de colocarlo en Stay. Así que vayan a verlo. Muchos de ustedes, o sea, muchos, en el video que hicimos de que el apartamento está listo y tal, sé que nos comentaron cómo lo reservo, a qué número escribo y tal, pero vamos a manejarlo todo a través de la aplicación, porque una de las ventajas de hacerlo a través de ahí es que tienes seguro. Si por mala suerte nos toca un inquilino no deseado que rompe cosas o lo que sea, pues la plataforma te cubre. Por eso es que Valerie decía, si tienes tu inmueble, mételo ahí, genera ingresos extra y estás cubierto. De hecho, el seguro se llama Stay Tranquilo. Así que todo bien. De verdad que me encanta esta plataforma y estoy seguro de que las reservas pues van a llover. Porque si ya han llovido los DM hasta por correo electrónico. La gente nos ha redactado correos, mira, somos 4 personas, somos 5 personas, queremos y Y nosotros que gracias, pero todo por Stay. Miren qué belleza ese amanecer. Yo ya estoy entrando al aeropuerto y espero que no me hayan dejado. A ver. Allá está Aerocaribe. Pero sí. Ah, no, miren Valerie y Kiki allá al fondo. Miren qué belleza. Esto es una camisita para el sol y un vasito que nos regalaron los de Aerocaribe. Si quieren saber cuánto cuesta el vuelo, la posada, los paseos a la playa y todo lo que necesitan saber para planificar su viaje a Los Roques, quédense viendo que al final de este video les vamos a contar todo. Después de esa revisión exhaustiva del perrito muy cuchi, de que no tuviésemos ninguna sustancia ilícita, ya nos estamos montando en el autobusito de Aerocaribe. Y ahora sí, vamos embarcando el avioncito para Los Roques. Miren, este es uno de los más grandes que vuela a Los Roques. Muchos de ustedes
nos preguntaban, no, pero es una avionetica de 3, de 4 pasajeros. No, no. Es un avioncito, miren, tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 puestos. Tiene este avión. Ya dejamos el avioncito allá atrás, aterrizamos, miren, perfecto, casi que ni se sintió. Esta aeronave es una de las más grandes, si no la más grande, que vuela a Los Roques. Son 19 puestos, yo había dicho 22, pero me equivoqué, son 19, los conté bien en el vuelo. Y los precios van desde $190 en modo full day. Si ustedes quieren venirse tipo a las 7 de la mañana y regresarse a las 5 de la tarde y hacer un full day, son $190. Y bueno, si ya quieren venirse por más días, es un poquito más costoso. Pero otra de las ventajas es que tienen varias frecuencias al día. Salen 4 veces, que sea a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde, si no me equivoco, a las 4 de la tarde otra vez, de Caracas a Los Roques, y pues a esas horas le sumas una y entonces sería de Los Roques a Caracas. Hay muchas alternativas para las personas que no solamente trabajan, sino que llegan de vuelos internacionales y quieren conectar el mismo día para Los Roques con Aerocaribe. Miren, la mejor alternativa. Hey, welcome to Los Roques. How was the flight? Oh, very short, 35 minutes. The only thing, it's too early. And the views? What the view is amazing. View is amazing. Sí, nosotros decidimos escoger el vuelo más temprano para disfrutar al máximo. ¿Qué tal, Ñiñi? Ay, qué belleza. Miren allá la orilla toda llena de pelícanos, hermosa. Miren, cuando llegamos a Los Roques hay que pagar un impuesto de entrada que para los nacionales es de $15 y para los extranjeros es de $50. Cuando salgamos también hay que pagar otra tasa, pero es mucho menor, es menos de $5 o algo así. Ya se las comentamos más adelante. Y acá vamos caminando, te viene a buscar un carretillero. Nosotros nos vamos a quedar en Posada Galápagos por primera vez y también se las vamos a mostrar y hablar de los precios y todo lo que tienen para ofrecer. Y llegamos a la que será nuestra casita por estos días acá en Los Roques, Posada Galápagos, primera vez en esta posada, así que vamos a conocerla junto a ustedes. Es enorme, de hecho es una de las posadas más grandes de Los Roques. Gracias. Y esa es una de las principales razones por las que escogimos Galápagos en este viaje, y es porque, como ya les hemos contado, Cristian trajo 24 turistas este año y posiblemente el año que viene traiga a más personas. Entonces queremos hacer una alianza con una posada que tenga capacidad para hospedar a toda la gente, y Galápagos es una de ellas. Hay posadas que tienen vista al mar, pero hay otras, como esta, que tienen vista a la laguna. También es preciosísimo. Wow. Y ahorita todo se ve a contraluz porque estamos, bueno, en el amanecer, el sol está por ahí, pero en el atardecer, que el sol se oculta como por allá, los colores de la laguna son preciosísimos. Amor, hemos llegado a tu paraíso. Me voy a llevar todos los cactus sin que nadie se entere. No, mentira, yo no robo. Aunque se me antoja este, oyeron. ¡Qué bello! Esto es demasiado lindo. Y este también está hermoso. Y míralo aquí con amarillo. Mira este de acá. Y por acá hay más. Cuando les decimos que esta es una de las posadas más grandes de Los Roques, no exageramos. Esto es enorme.
Ay, mira esto para el centro de mesa. Ay, voy a hacer uno así. Necesito un tronco. Quiero un tronco. Niñita agarrando ideas por aquí. Aquí hay como una estación de cafecito, té. Por ahí preparan todas las cavas con los almuerzos para la playa. Igual, una zona ¡Guau! como de Mira este espacio. restaurante, barra. Y me han contado que en la noche aquí vienen las personas de todas las posadas. Es como un punto de encuentro, porque creo que también es uno de los pocos lugares donde puedes venir a bailar. Ajá. Esta noche movemos el cuerpo. Miren, y acá otra parte del restaurancito, pero con aire acondicionado. Este es el mapa de los Rockies y ahorita nos encontramos ubicados aquí en el Gran Rocky. Está conformado por 360 islas que se conforman entre islas, islotes, zonas de protección y cayos. Solamente 40 son las que podemos visitar y nuestro paquete de posada Galápagos incluye solo las cercanas. Ya habíamos desayunado, pero cuando Kiki vio la carta pidió un açaí y yo no me resistí y también pedí uno. Pero por favor, miren este plato. Primero, la presentación hermosísima, pero además la cantidad de frutas que trae. Y aquí al ladito nos trajeron granola y yogur. Yo creo que no almuerzo. We didn't have breakfast. We only eat one arepa. Man, That's not counting like a breakfast. you ate like 30 centimeters bread. Kiwi, fresas, arándanos, mantequilla de maní y todo eso, traerlo para acá es una logística, así que se agradece y se disfruta más. Buen provechito. Yo sí decidí no desayunar porque de verdad estaba demasiado full. Un cafecito y... Miren esta belleza de habitación que nos dieron por los momentos antes de que nos den como nuestras habitaciones. Esto es para cambiarnos y tal, porque tienen otros huéspedes las habitaciones que nos van a dar. Pero igualito, miren este espectáculo. Aquí tienen hamaquita, por acá tienen una neverita, por supuesto televisor, espejo. Y aquí vamos a ver el baño. Miren qué espectacular está esta habitación en la Posada Galápagos. Salimos de la habitación, tomamos una merecida siesta y ahora nos vamos a la playa. Son como las 11 de la mañana, se nos hizo un poquito tarde, pero de verdad que lo necesitábamos y el día está espectacular, así que vamos a disfrutar un montón. Y acá en Galápagos nos prepararon una mudanza entera para la playa. ¿Cómo te llamas? Liz, Liz, ¿cuánto tiempo tienes trabajando aquí en Galápagos? 3 años y algo. Wow, pero te sabes todo, pero mira, de memoria. Ella también nos dio una introducción cuando llegamos, espectacular. ¿Qué nos mandan para la playa, Liz? Ajá. Pero ya va una pregunta. ¿Esto le mandan a todos los turistas normal o a nosotros? No, a todos. A todos los turistas. A todos. Ok. Esto es referencial en Posada Galápagos. Perfecto. Entonces, para la playa llevan su bolsito de playa, Ok. que llevan sus toallas de playa, llevan un vehículo con aroma a limón, eso es en el caso que haya mosca al momento de comer, rocían y comen con tranquilidad. Ok. La corneta, Ok. que no puede faltar la música, y las toallitas húmedas para la cara o algo que necesiten. Llevan hamacas playeras, que son unos flotis, fabulosos. Ok. Llevan, a los niños normalmente les colocamos juguetes y flotis les colocamos uno a ustedes para que muestren a los turistas. Ok. Llevan pelota y llevan unas raquetas. ¡Qué cool! Y obviamente su plan de playa, sus comidas, llevan frutas, llevan snack, refresco, agua, Gatorade, jugo de naranja, llevan telito, shot energizantes que son importantísimos, son famosos, Ajá. no pueden dejar de probarlos. ¿Cómo son Llevan- esos shots? Llevan naranja, limón, cúrcuma, jengibre, pimienta roja y un toque de parchita. Ah, bueno. Y ellos hacen la magia. Ajá, bueno. Ya los vamos a probar en la playa. Muchas gracias, Liz. Para servirles. Nos vamos. Miren qué espectacular está el día de hoy. Acá nos está esperando la lanchita de la Posada Galápagos que nos va a llevar a la playa. Bienvenido, Gracias, hermano. con mucho cuidado. Gracias. ¿Preparado?
¿Preparado, Kiki? ¿Qué? ¿Preparado para Preparado? Sí. conocer los Rockies? Oh, I can't wait. It's beautiful here. Can't wait to finally jump in the water and see whale sharks. Oh my God. ¿Quién le mintió? ¿Quién le mintió? No creo que veamos tiburones ballenas acá porque el agua es muy rica. No, the agua es too hot. The water is too hot. The agua es too hot. Este Spanglish está terrible. Mi nombre es Albert, soy el marinero de la embarcación. Tenemos a Vladimir como capitán. El día de hoy vamos a Francisquí. Pregunta, ¿primera vez vienen a los Roques? Él sí. Bueno, mi panita, te damos la bienvenida al archipiélago. Bueno, allí es muy conocido por el tema de la Virgen. El buceo hacia la Virgen es muy bonito, totalmente recomendado. Unos videos muy bonitos. E igualmente también están en este momento los kayaks, donde puedes ver las tortugas en su ambiente natural, unos peces. De verdad, muy bonita la isla. ¿Las tortugas se ven en la misma piscinita de la misma piscina natural o por el...? No, son dos diferentes. Está ok. la de la Virgen, Ajá. allí ves unos pececitos, unos manglares, ves de todo un poquito, se me fue el nombre. Y de ahí también tienes la otra, que es como otra piscina aparte, Ajá. donde ves las tortuguitas, que es el kayak, es un kayak transparente. Ajá. Y mientras que vas navegando puedes Qué ver brutal. todo lo que está por debajo. Qué brutal. Entonces, bueno, mi intención es que la pasen muy bien y que disfruten su vida, ¿vale? Gracias. Wow. Wow. Miren estos colores. Wow. O de una de las... Esto es Venezuela. Wow, look at these colors, man. They're amazing, man. Amazing colors. Hemos llegado a Francisquí. Miren qué belleza los colores. O sea, el cielo está increíble. Un megatoldo para nosotros. Un toldo araña, esto es demasiado delicioso. Una niñita hermosa. Sombra, pero miren, un buen pedazo de sombra. Bien, tenemos nuestras sillitas, dos cavas. Chismeamos, a ver qué hay en la cava. Dale, que tengo sed. A ver, aquí están los snacks. Wow, Wow. mira, platanitos, pistacho, M&M. Por acá tenemos los almuerzos. Ajá, nuestros termitos para servir las bebidas que seguramente están en el otro. Por aquí hay Clubhouse y ceviche. Miren, Uf. acá el ceviche. Qué rico. Ya yo tengo hambre. Yo también comería ya. En la otra cava. Y en la otra cava, vamos a ver, tenemos estos shotcitos que nos dijeron que son buenísimos, shotcitos energizantes con jengibre, jugo de naranja, Parchita, cúrcuma, de todo. cúrcuma, de todo. Solera verde porque es la que manda. Tenemos un juguito de papelón. Tenemos Gatorade. Y creo que también por allá al fondo hay un refresco. Hay de todo. Básicamente tenemos de todo. Cuéntame, ¿qué nos estás ofreciendo? Ok, bueno, mi nombre es Willy y yo soy vendedor. Yo vivo en aquella casita que usted ve allá en el fondo y trabajo todos los días para acá. Hago delivery con ese kayak azul y siempre tengo un convito económico, precio estudiantil para la gente diferente de los restaurantes y los otros lugares. Bueno, vale $30 para 2 personas. Lleva siempre 2 parguitos, lleva salpicón de pulpo, patacones playeros, el que lleva la ensaladita rallada con queso y salsa y arepita. Ese convito vale 30 para 2. Y también tengo una langostica a la plancha, al ajillo o en salsa rosada con salpicón de pulpo y tostones playeros, vale $40 para 2 personas. Cualquier cosa, bueno, sí vale económico, pero la gente ahí pueda comer bien y sabroso y fresco. ¿Y cómo hacemos para conseguirte? Si Bueno, estás allá muy lejos. yo paso todos los días, a cada 1 hora, el servicio tarda 40 minutos y bueno, y que me quiera conseguir por las redes así, mi número es
358-6608. ¿Y solo traes para Francisquí o Claro, también llegas a delivery. Madrisquí? Delivery, no, solamente trabajo en Cayo de Francisquí del Medio y aquí en Francisquí de Río. Muchísimas gracias. Ok, ya bello. saben, si les provoca algo rico, muy buen precio, aquí tienen al señor. Dale, bienvenido. Bueno, ahí estamos pues. Gracias, pues, Gracias. hasta luego. Gracias, hermano. Cheers. Salud. Cheers, guys. Salud, salud, salud. Pura vida. Pura Como vida. dirían en Costa Rica. Francisquí es uno de los pocos cayos que cuenta con restaurante y aquí nos vinieron a ofrecer el servicio de restaurante. Casa Marina, ¿correcto? Casa Marina. Cuéntame, ¿qué ofrecen? Tenemos pescado frito, ceviche, cocadas, piña coladas, una variedad de cócteles como mojitos, caipirinha, margarita. Tenemos también la langosta fresca que la tenemos acá en la orilla de la playa. Tenemos arroz meloso, pasta marinera. El pescadito frito, más o menos, ¿qué pescaditos tienes? ¿Qué precios tienes? Pescado frito tenemos pargo, frito entero. Tenemos para el churrasco pargo y tenemos mero también, igual para el ceviche. Tenemos el ceviche mixto con pulpo y pescado también. Y la parrilla de mar, que es un mix de calamares, camarones, langostinos y pescado. Básicamente tienen de todo. De todo. ¿Y los precios de los pescaditos en cuánto están? Bueno, el pescado frito lo tenemos en $25 para una persona de 700 gramos y el de 900 gramos, que es para dos, lo tenemos en 30. ¿Y cuál es su cóctel más vendido? Nuestro cóctel más vendido por el momento es la piña colada. Ah, mira. ¿Y en cuánto sale una piña colada? La piña colada la tenemos con alcohol en $12 y sin alcohol en 10. Así que ya sabes, si te provoca una piñita colada o si quieres comerte un pescadito frito recién hecho aquí a la orilla de la playa aquí en Francisquí, puedes pedírselo a Casa Marina. Gracias. Para servirle. Miren, yo les voy a grabar todas las ofertas que ofrezcan acá porque siento que, ojo, las posadas dan de todo. Honestamente no hace falta comprar nada, pero uno está aquí con estos colores de agua espectacular en medio del Caribe y quizá te provoque un pescadito frito recién hecho a la orilla de la playa y pues puedes hacerlo aquí en Francisquí, así que ya sabes, tienes la opción del señor o tienes la opción del restaurante Casa Marina. Mis locos, la estamos pasando pero divino. Estamos en una diatriba entre si movernos, ir a hacer todas las actividades que hay para hacer acá en Francisquí o sencillamente quedarnos relajados. Miren cómo está ahí Cristian o como está ya Ñiñita en el agua flotando, relajándose. De verdad que es complicado venir a hacer videos, a querer hacer todo lo que hay por hacer porque es mucho. Hay unos kayaks ahora transparentes que se pueden hacer y pues obviamente todo lo cristalino se ve a través de como un vidrio especial o algo así, una lámina de acrílico. Y wow, además de el paseo de la Virgen en snorkel, también vi una gente haciendo wakeboard. Qué emoción estar aquí y a la vez que FOMO. Hay que aprender a controlar ese fear of missing out. Al final este paraíso siempre estará acá y uno pudiera planificar otras visitas, pero entre querer mostrarles todo, querer relajarnos, se nos hace a veces complicado. Terminamos no haciendo la que deberíamos hacer, que es sentarnos a contemplar y a de verdad agradecer por todo lo que estamos viviendo. Relajada. ¿Dónde puedo construir mi casita aquí? Ahora quiero que conozcan a Jeremy. Él es uno de los que ofrece los paseos hacia la piscina natural atrás para ver la Virgen. Cuéntame, hermano, todos los servicios que ofreces y el precio del tour, pues. Bueno, primero, como tú bien lo dijiste, la piscina natural, que es como decir el atractivo
más importante acá de este callo. Nosotros nos encargamos de hacer todas esas actividades. Tenemos varios paquetes para que el que mejor se ajuste a sus bolsillos. Tenemos el paquete de todo incluido, que te incluye la guiatura, el equipo completo, también te incluye los videos en crudo, que son los que te entregamos al momento de terminar la actividad para que los vayas viendo, y también viene con un video editado. Ese cuesta, mira, que es el más caro, cuesta $30 por persona. No hace falta saber nadar ni haber hecho la actividad antes para poder hacer esta actividad. También tenemos el de $20, que es prácticamente lo mismo que el primero, pero sin la edición del video. Le entregamos los crudos, todos los equipos, la guiatura, todo lo que necesites, pero sin la edición. Tenemos el de $15, que es solamente la guiatura. Voy contigo, te doy los equipos, te acompaño para que conozcas el lugar, y sin llevar la cámara, a menos que quieras hacer algunas otras tomas, lo podemos hacer sin problema. Y el alquiler del equipo, que son $10 el equipo completo, la máscara, el salvavidas, la chapela, todo eso. Bueno, me parece que está de verdad a muy buen precio. Ahí tienen la información. Nosotros vamos a hacerlo y les mostramos lo maravilloso que es el agua en la piscina natural de Francisquí. Estamos caminando hacia la piscina natural y miren todo lo inundado que está este lugar por las lluvias recientes. Como que la laguna que está ahí se desborda y se agarra parte del camino hacia el snorkel. Miren qué cool, el paseo en kayak en donde supuestamente se ven las tortuguitas. No lo vamos a hacer esta vez, por eso decimos supuestamente, porque no lo hemos comprobado. Pero bueno, es hacia allá. Y hacia acá están esos dos tolditos en donde uno deja su toalla, las cholas o algo así, y se mete al agua. Pero nosotros, como vinimos directo, no vamos a dejar nada, sino que nos vamos para adentro. ¡Wow! Miren, acá nos llegó la langosta. Miren qué delicia. Solo que hay muchas mosquitas ahorita por la temporada del año. Pero esto se ve divino. Miren, nos tuvimos que venir al restaurante para comer la langostica porque las moscas estaban muy fastidiosas. Y aquí nos dieron un humo ahí todo raro que hace que no pegue mosca. Me gusta. Qué vaina tan buena. ¿Qué tal está? Eso es good. Al ajillo, increíble. Yo debo confesar que no soy tan fan de la langosta, pero así al ajillito, divino, le da un sabor buenísimo. Dame un poquito para probar, una parte buena. But I'm fan. You're fan. I'm big fan of food. ¿Qué tal? Volvimos de esas inmersiones espectaculares. Ya son las 5:30 de la tarde, la hora que acordamos para que nos vinieran a buscar. Y súper puntuales. Ahí están los muchachos de Galápagos, quienes van a desarmar el toldo y todo el campamento. Y ya luego nos llevan. No nos dio tiempo de utilizar todo lo que nos mandaron, que si las raqueticas, la pelota o los flotis del agua. Un poquito Cristian ahí que se puso, pero de resto es mucho. O sea, de verdad que todo lo que te dan es demasiado y al final no te da ni tiempo de disfrutarlo todo. Pero muy bien, muy bien. ¿Qué tal, bro? Good? Bro, amazing day. You like Perfect it? day at beach, yeah. Look at those sunsets. Miren qué belleza. Por allá ya está poniendo el sol. Bueno, todavía le queda como media horita.
Pero ya los colores están anaranjaditos. ¿Qué tal, Ñeñi? Divino, qué delicia. No nos queremos ir, pero mira, ya está bajando el sol. Ya hay que ir recogiendo. Aquí vamos. Si no, acampando aquí, ¿te imaginas? Antes se podía acampar. Antes se podía acampar. Yo no sé qué pasó porque ahora no se puede. O si se puede, comenten aquí abajo porque lo queremos hacer. Volvimos a Galápagos y miren qué belleza, ya empezó a caer la noche, prendieron todas las lucecitas, ya les voy a mostrar qué bello se ve el espacio de noche. Miren, ya nos dieron nuestra habitación acá en Galápagos, en donde sí que nos vamos a quedar. La otra habitación fue solo para pasar la tardecita y cambiarnos. ¿Qué tal, amor? Bella, súper espaciosa. La cama se ve comodísima. Ahora vamos a ver el baño. También. Súper amplio. Iluminado. Está la duchita. Qué delicia. Ahora a cambiarnos, que a las 8 vamos a cenar. Miren, nos acaban de comentar que esta posada tiene 4 plantas desalinizadoras y 2 plantas eléctricas. Así que, así se vaya la luz o el agua en Los Roques, ellos tienen cómo solucionar. De igual manera piden conciencia a las personas en el uso del agua caliente. Así que, bueno, miren qué belleza nuestra habitación. Aquí pasaremos las próximas 2 noches. Y ahora nos vinimos a cenar. Miren, tengo un carpachito de atún por acá, una pastica Alfredo por allá y un risotto de langostinos. Bon appetit. Gracias. Y estos son solo las entradas. Buenos días por la mañana, amanecemos en Posada Galápagos. Miren qué belleza este desayuno, unos huevos benedictinos pero revolucionados, porque en vez de ser con un pan brioche, que también tenían la opción, fue con una arepa de plátano. Así que esto se ve espectacular. Cristian se pidió el mismo azaí de ayer y Ñeñita yogurcito. Hola, mi amor. Hola, mi amor, estoy publicando. Es que nos dividimos el trabajo. Mira, me pedí yogurcito, que te traen yogur, granola, frutos secos y además pedí un poquito de frutas y este fue el poquito de frutas que me trajeron. Wow. Me encanta que aquí no vas a pasar hambre. No. Y hoy nos toca paseo largo, así que hay que ir con la barriguita llena. Más bien, a mí me cuesta porque ustedes saben que yo, miren, tómame las fotos buenas en Los Roques primer día, porque ya después de tanta comedera uno se inflama, uno se le crece esa panza y tal, porque aquí de verdad que no se para de comer. Entonces a veces estoy en la diatriba entre me pido otro plato, como más o me aguanto para tener, bueno, el abdomen lo más plano, o mejor dicho, lo menos curvo posible para ir a la playa. Pero bueno, nosotros desayunamos y ya vamos a salir al paseo más brutal que se hace en el día del medio, en el día completo.
Y ya estamos listos para hacer nuestro paseo del día. Vamos a visitar Dos Mosquises y Cayo de Agua. Este paseo no está incluido y tiene un costo de $80. Son 45 minutos de navegación para llegar y luego nos quedamos un rato allá, prácticamente todo el día. Quizás visitemos otros cayos, además de esos dos que les mencioné, y luego son 45 minutos para regresar, por eso es tan costoso, pero créanme, vale cada centavo y ustedes lo van a comprobar porque les vamos a documentar todo. Y otra alternativa que tienen si quieren visitar Cayo de Agua o quieren ir a diferentes playas a su ritmo es contratar un charter privado como el que nos ofreció Galápagos hoy. El costo de una lancha es de $500 y tiene capacidad hasta para 6 personas. Bueno, pudieran meterse más personas, pero las personas adicionales sí pagan un extra. Así que pueden considerar $500 y los llevan a donde ustedes quieran por todo el día. La lancha prácticamente privada para ustedes. El sol es demasiado fuerte, así que toca colocarse protector solar bastante y además usar alguna jersey manga larga. Esta es nuestra, ya no está disponible, pero estamos trabajando para sacar unas que van a quedar preciosísimas. Síganos en @doslocosstore. Ajá. Yo me puse una de On, que también cubre del sol, pero sí, esa que tiene niñita, miren, espectacular. Ese fue un modelo que se llamaba Travel Attic y tenía el mapamundi en la parte de atrás, por delante nuestro logo, y bueno, y en la manga el adicto a viajar. Miren qué belleza está el clima hoy y la marea también se ve bastante planita. Y bueno, nosotros estamos acá en el paraíso. ¡Mi loco! Si después de este video desaparecemos, al menos lo hicimos siendo felices, porque miren, ¿quién es el capitán del barco? ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Están trabajando aquí. ¡Oh, está trabajando! My new job. I found a job here. I need to make money, but the salary is expensive. Bienvenidos, mis locos, a Dos Mosquises, la primera parada que se hace cuando se va a visitar Cayo de Agua. Mírenme el color tan cristalina del agua que se ve acá en la orillita. Este lugar es especial porque tiene un centro de conservación y protección de tortugas. Ellos lo que hacen es que encuentran los lugares en donde las tortugas ponen sus huevos y cuando nacen las tortugas las cuidan hasta una edad de 2 años aproximadamente, que ellas ya pueden defenderse más fácilmente de sus principales depredadores, que son los tiburones y los humanos. Así que es muy bonita la labor que hacen acá. Siempre que venimos a Cayo de Agua tratamos de visitar Dos Mosquises y mostrarles no solo lo paradisíaca de la playa, sino las diferentes especies de tortugas que tienen ahí. Una cosa muy interesante de este lugar es que además del centro de conservación de tortugas, es un paradero arqueológico, como lo pueden ver ahí. Les voy a mostrar las tortugas que hay y luego les explico sobre esto. Miren, acá no solamente separan a las tortugas por especies para que no se peleen entre sí, sino también por edades. Estas se ve que son, bueno, recién naciditas. Acá ya están un poquito más grandes. Acá se nota que están un poquito más grandes. Y miren, acá están más grandes todavía. ¡Wow! Y estas ya están enormes. Miren, esta es como albina, pareciera. Miren, esta tortuguita que vemos acá es la carey. Esta está en peligro crítico de extinción. En el pasado se utilizaba el caparazón de esta tortuga para hacer accesorios como los lentes de carey.
Por eso yo creo que en el presente ya muchas marcas han tomado conciencia, pero si ustedes van a comprar cualquier cosa y les dicen es de Carey, no lo compren, porque bueno, esto es una manera de tener la caza furtiva de estas tortuguitas. Por acá tenemos las caguamas, que son otra de las especies que se puede conseguir en Los Roques, y son bastante interesantes porque en el caparazón tienen como pullas. Si lo ven, no sé si aquí se puede apreciar, y esa es como su mecanismo de defensa, porque como que, bueno, su caparazón es más fuerte de las otras tortugas. Y por último tenemos la tortuga verde, o también conocida como chelonia, que son de estas más grandes que están por acá. De hecho ya están casi listas para ser liberadas. Miren las que bellas. Se pueden reconocer por las figuras que tienen en la cabeza. Y miren, acá pueden ver fotografías y algunos textos de cada una de las tortugas que les acabamos de mostrar. Me gusta mucho la labor de este centro porque también han ido mejorando desde la primera vez que yo vine a Los Roques. Miren, pintaron esta tortuguita, los estanques están como más bonitos, más separados, pusieron información de valor para que los turistas aprendan un poco más acerca de la conservación, del por qué las tienen acá. Y también que los guías nos explican a nosotros de la importancia de las tortugas en el ecosistema. No es que las quieren proteger porque sí, es porque es toda una cadena alimenticia de fauna en el mar que si sacamos a las tortugas, pues se desordena todo y podemos de verdad generar bastantes daños en los océanos. Así que por eso su labor es tan importante acá en Los Roques. Bueno, fíjate, eso que tú estabas hablando, referente el control que ejerce la tortuga marina a nivel mundial, porque ellas son controladoras de la población de aguamalas y medusas. Por eso son tan importantes en lo que tú llamas el ecosistema. En estos días hubo como una sobrepoblación de medusas en Morrocoy y en diferentes playas de Venezuela. Es debido a eso. A que no hay tantas tortugas que se las comen. Claro, a la caza indiscriminada, pues. Las tortugas. Al disminuir la población de la tortuga, sube la población de esas especies, pues. Y en realidad en otros lados del mundo también ha sucedido eso. Por ahí llegan especies invasoras como es la bola de cañón y la calavera portuguesa, que no pertenecen propiamente a nuestras aguas. Wow. Hermano, y una pregunta. Además de este centro de conservación de tortugas, la fundación que tienen acá, hemos visto que Dos Mosquices es un paradero arqueológico. ¿Me puedes contar un poquito más acerca de eso? Sí, bueno, ahí hay una infografía que narra la historia de los primeros pobladores que llegaron acá, que fueron los valencioides y los ocumaroides, dos tribus indígenas que hicieron alianza acá, pues. Y obviamente venían a realizar campañas aquí, pues a buscar el botuto, la langosta, a pescar. Y ellos venían de la cordillera norte de la costa. Y en los días más despejados, ellos subían a la parte alta de la cordillera, comenzaron a divisar el archipiélago, porque hay meses en que se ve el archipiélago desde la cordillera, pues. Y comenzaron como que a ingeniar un plan de conquista para el lugar, pues. Y obviamente lograron llegar hasta aquí. Y se venían en canoas, me imagino. En canoas, sí. ¿Cuánto tiempo más o menos duraban? Mira, ¿sabes? no te sabría decir en realidad. Lo que te puedo decir es que son 81 millas náuticas a remo. ¡Wow! Es un trayecto. Hay que echarle pichón. Claro, es heavy. Es heavy. Bueno, de verdad. Muchísimas gracias por la información. Si ustedes siguen como este caminito por acá, van a poder ver la infografía que les está hablando el señor. La plaga ahorita está demasiado intensa, por eso nosotros vamos a seguir. Pero es otro de los atractivos turísticos y de importancia histórica y cultural de Venezuela, que lo pueden encontrar acá en Dos Mosquices. Además de, bueno, toda la labor que ya les estoy comentando con las tortugas. Miren, me vine a la zona arqueológica porque el señor me dijo que acá había menos plaga que por allá. Y en efecto, acá pueden ver fotografías originales de cuando se hicieron las búsquedas de las fosas comunes donde estaban los restos de los chamanes. Y también artesanías que se consiguieron. Ahí como una demostración de cómo vinieron los primeros indígenas desde tierra firme.
Esto está de verdad muy interesante. Y sé que hay muchas personas que les interesa el tema de la historia, de la arqueología. Acá pueden encontrar mucha información de valor. Miren, especies que se llegaron a encontrar por acá. Y bueno, más detalles por si están interesados. Cuando vengan a Dos Mosquises, tómense el tiempo. La caminata son 2 minutos desde donde se encuentran las tortugas y vale mucho la pena. La historia de esta gente son personas de la época prehispánica, ¿ok? Y todas las figurinas que se encuentran ahí o que se encontraron aquí en la isla estaban indicadas con la figura femenina, ya que no venían hombres en los viajes. ¡Wow! Entonces utilizaban la figura de la mujer como amuleto para que la campaña fuese efectiva, para evitar el mal tiempo, los malos espíritus, todas esas cosas. Inclusive hacían hasta ofrendas, pues. Claro. Para que las campañas fuesen verdaderamente efectivas. Pues. Qué interesante. Y ahorita, bueno, vamos a hacer una pequeña caminata, vamos a llegar hasta lo que nosotros llamamos la fosa del chamán, que es donde se encontraron los restos óseos de uno de los primeros pobladores de estas tribus que llegaron acá. Y bueno, las tribus eran los valencioides y los ocumaroides, es el nombre de las dos tribus que llegaron a convivir en un momento acá. Pues. Qué belleza. Época prehispánica. Miren cómo hicieron toda esta caminería bien bonita con los botutos al lado y lado. Y bueno, y al final está la fosa del chamán. La fosa del chamán. Yo me imagino lo complicado que debe haber sido venirse en canoa. O sea, si a la Tortuga, o a Los Roques, mejor dicho, desde La Guaira, son unas 6 o 7 horas en lancha, o sea, y viniendo a una velocidad de 15 millas náuticas aproximadamente, imagínense remando 81 millas náuticas desde Valencia, más o menos, desde las costas, claro, de Carabobo. Claro, de la cordillera norte de la costa. Miren. Parte norte de la cordillera. Fíjate, en este lugar nunca está seco, siempre tiene agua. Wow. Así estemos en pleno verano, en la época de sequía, porque aquí no llueve todo el tiempo. Pues. Exacto. Pero siempre tiene algo de agua. Qué interesante. No sabemos el porqué de verdad. ¿Tú crees que sea algún tema científico o místico? Sí. No, bueno, pueden ser las dos cosas. Exactamente. Nosotros jugamos con eso allí. Exacto. De verdad. Pero es raro, pues, o sea, yo digo que forma parte del atractivo del sitio. Pues. Claro que y por sí. eso, bueno, nos decidimos hacer este trabajo para que la gente pueda disfrutar de esto también, pues, y conozca un poco de lo que es verdaderamente nuestra cultura, porque eso forma parte de nuestra cultura. Muchas gracias, hermano, por toda la explicación. Gracias. Y por el trabajo que hacen. Gracias a ustedes. So we are here in Dos Mosquises in conservation area where they are protecting the turtles. This turtle, her name is Croatia, and we're gonna release her into the freedom. So Fundamar, Miranda, thank you so much for giving me this opportunity to release one of the turtles. Croatia, here you go. Sorry, I'm confused. This is my first turtle release in my life. Okay. No, you don't want to go. Ay, qué belleza. Opa. Bye bye. Bye bye, Croatia. Chao. No, está ahí. Ay, no, mira. Volvió. Ahí va. She's exploring. Yes. It's a new world for her. Ay. Obviamente el proceso de adaptación puede ser un poquito lento porque no está acostumbrada a estar en el mar, pero ya ahí se va. Yeah, she's going now. Yeah. Oh, no. Le toma tiempo, ¿verdad? Es normal. Ok. Mírala qué bella. Ay. Ahorita nos muerde.
Salimos de Dos Mosquises, navegamos 10 minutos más bajo el mando de su capitán de confianza, Emmanuel el Raulito Vieira, y llegamos a Cayo de Agua, la playa más famosa de todos los Roques y, opinión impopular, pero no es mi favorita, siento que no es la mejor de todos los Roques. Es hermosa. Es verdad que es súper hermosa. Es súper hermosa. Che bellezza es Venezuela naturaleza. Perché parlare italiano? Che vaina tan buena. Ajá, yo sí. No, like, what the fuck, man? Look at this. Beautiful, beautiful. Look at this, the sand, the colors of the water. Yeah. You will never, like, if you see this on video, you will never think, oh, this is Venezuela. Yeah. Never, like, beautiful, man, beautiful. Thank you, man. Thank you. De verdad que, bueno, Cayo de Agua, obviamente su atractivo turístico del puente de arena que separa las dos aguas es impresionante, aunque ahorita está cubierto porque el nivel de la marea está alto. Hay algunos meses o inclusive semanas del año que está tapado, ya lo vamos a ver desde arriba. Y ahorita nuevamente, bueno, el clima es espectacular, pero cuando hay como no solo marea alta, sino cuando hay bastante oleaje o brisa, la navegación de venida no tanto, pero de regreso puede ser un poco complicada. O sea, se pueden pegar unos brinquitos en la lancha y tal. Por eso, ojo, no con esto quiero quitarle las ganas de venir a Cayo de Agua siempre que vengan a Los Roques. Si es su primera vez, vénganse porque esto tienen que conocerlo. Pero si ya vienen la primera vez a Los Roques, en su segunda vez van a poder explorar otras playas alucinantes que también les vamos a mostrar en este video un poquito más adelante. Y no repetir. Yo lo que amo de este Cayo es que cada vez que vengo yo paso horas y horas en el agua y no me canso. El agua tiene la temperatura perfecta, la arena es suavecita, dicen que es una de las arenas más blancas de Los Roques, pero yo creo que todas son demasiado blancas. No calientan, así que puedes andar descalzo por toda la isla y esto es un paraíso. Miren, puedes nadar hasta allá lejísimos y aún así el agua va a estar a un nivel bajo y la vas a pasar maravilloso. Ahorita, bueno, como vieron en esas tomas aéreas, el Cayo de Agua está totalmente tapado, la marea está alta, aunque está muy serena, bueno, el nivel del agua está bastante crecido y se hacen como esas olitas que chocan ahí en el medio, como pueden ver. Sin embargo, no deja de ser un espectáculo. Miren qué belleza, miren estos colores tan cristalinos y eso que se nubló ahorita, el sol está escondido. Y miren el halo que se forma alrededor del sol. Esto suele ocurrir aquí en Cayo de Agua. Esta playa es espectacular. Y sin que me malinterpreten diciendo mi opinión impopular, porque en verdad es de las más paradisíacas, no solamente de Venezuela, sino del mundo. Pero yo tengo otras favoritas acá mismo en Los Roques. Y como siempre, miren, Galápagos consintiéndonos. Con dos cavas full de cosas, una de puras bebidas, snacks, comida y la otra con más bebidas. Vamos a ver qué hay por acá. Refresquitos, yogurcito, papelón, más bebidas, más agua, Gatorade. Y por acá tenemos galletitas de mantequilla, palmeritas, Kit Kats, Doritos. Este es mi termito Tempo, que ustedes también lo pueden tener escribiéndonos o escribiéndoles directamente a Tempo y lo pueden personalizar. Nosotros le pusimos 2 locos de viaje, pero ustedes le pueden poner sus nombres. Y por acá
fruticas, sándwiches, de todo. Qué delicia. Y además de esos sándwichitos, miren, nos mandaron un arrocito chino con carne, camarones, salsita de soya, salsita agridulce. Qué espectacular se ve esta comida. Salimos de Cayo de Agua y navegamos como 20 minutos aproximadamente para llegar a Carenero. Esta sí es mi playa favorita de todos los Roques. Recuerden que son más de 360 entre islas, cayos, bancos de arena, pero solamente 40 visitables. Y esta de verdad que, mire, siempre está solita. También tiene un istmo ahí, como un puentecito de arena, similar al de Cayo de Agua, pero bueno, en versión miniatura. Y una de las cosas que me encanta es que mezcla la playa con un bajo. Miren, justo donde estoy, es toda una zona súper bajita. Y lo mejor de todo es que está rodeado como por otras playitas, lo que hace que nunca tenga oleaje. Y en la parte de atrás tiene como otra piscinita natural, como Francisquí, por así decirlo, donde uno se puede meter y hacer ahí snorkel. Yo ya voy a dejar de hablarles, de venderles esta playa y mostrarles estas tomas aéreas en 3, 2, 1. Cuéntenme, ¿qué les pareció esta playa? Una de las cosas que a mí más me gusta es que casi siempre está vacía. No hay mucha gente, entonces tú puedes venir solo con tu pareja, o puedes venir con tu familia, tu grupo de amigos, o con quien quieras venir a la playa y tenerla prácticamente para ti solo. Y esto es una de las cosas que yo siempre menciono y que considero es uno de los principales atractivos de los Roques en comparación con otras playas de aguas cristalinas y arena blanca como, no sé, Maldivas o Bora Bora, Seychelles, porque no me vengan a comparar los Roques con Aruba o con Curazao o con Punta Cana o con Cancún. No, esos son destinos masivos de edificaciones masivas, grandes hoteles, grandes resorts. Eso no es comparable con los Roques. Con los Roques, como les mencioné, Maldivas, Seychelles, Bora Bora. Entonces, una de las cosas que hace atractivo a los Roques es que puedes tener playas para ti solo. O sea, literalmente en temporada alta, o sea, ya casi diciembre, para ti solo. A diferencia de, bueno, estas otras playas, estos otros destinos que son ya tan populares, o Filipinas, por así decirlo, que en fotos es espectacular y cuando llega, masivo. O sea, infinitas personas. Pero bueno, ya nosotros vamos a seguir. Vinimos a grabarles esas tomitas aéreas y hablarles un poquito de mi playa favorita de los Roques, pero todavía quedan varias playas por conocer el día de hoy. Y como queremos que se lleven lo mejor del archipiélago en un solo video, quédense viendo, nosotros seguimos recorriendo. En la zona de los barcos, que es más profunda, acá mismo en Carenero se pueden ver tortugas. Dígame si no es la mejor playa de los Roques, ¿vale? Es una de las mejores, pero es que hay demasiadas bellezas. Sí hay. Vámonos para la próxima. Nuestra penúltima parada del día en el Bajo La Pepita. Acá pueden encontrar muchas estrellas de mar debajo del agua, así como lo pueden hacer en la laguna de Rabusquí. Esta es otra de las paradas que se le ofrece a los turistas cuando van a Cayo de Agua, cuando alquilan su embarcación privada. Pero por favor, si vienen a ver para acá o para la laguna de Rabusquí o donde sea, cualquier parte del mundo que vayan y vean estrellas de mar, no las toquen.
hay una falsa información de que, no, si yo la cargo y la saco el agua por unos segunditos no les pasa nada. No, señores, se mueren las estrellas de mar. Y esto no lo digo yo porque yo no estudié biología marina, esto lo dicen los biólogos, basta con que se metan en Google e investiguen. Las estrellas tienen como cavidades huecas que al sacarlas del agua se llenan de oxígeno, se estresan y se pueden hasta morir. Así que, por favor, no las toquen. Basta con que se metan con una cámara. Todos los celulares de hoy en día se pueden meter debajo del agua y grábenlas por encimita, pero ni siquiera las agarren. Así sea para tomarse una foto debajo del agua. No las toquen, no las toquen. No solo, o sea, y me pongo así porque el grupo que está en la lancha de atrás lo está haciendo y se lo dijimos y me dice, no, eso no le pasa nada y tal. Y obviamente yo no me voy a poner a entrarme a puños aquí con nadie, pero... es impresionante que uno inclusive diciéndoles, le dice, no puedes sacarla, y eso si la dejas mucho tiempo fuera del agua y tal. No pueden ni tocarlas. O sea, imagínense. Y al final, si no hacemos un turismo sostenible, ¿de qué va a servir? Vamos a llegar a estos espacios y ya no vamos a encontrar estrellas de mar, o las tortugas van a huir por siempre de nosotros. Tenemos que respetar el medio ambiente, y no solamente con no levantar las tortugas, sino llevarnos nuestra basura cuando vengamos a una playa, etcétera. Saber que nuestro paso tiene una huella y que debemos tratar de que tengamos el menor impacto posible en esos lugares. Dicho esto, vamos a meternos al agua y mostrarle las estrellas como debería. Miren, salimos del Bajo de la Pepita un poco tristes, molestos, porque las dos estrellas que les mostramos fueron las únicas que vimos. Y no con esto quiero decir que sean las únicas dos que hay, pero estuvimos dando vueltas, nadando alrededor. Y yo tengo videos de ese mismo lugar con 30, 40, 50 estrellas así. Tú pasabas con la GoPro y habían 2, 3 aquí, una más allá y más allá y más allá. Y lo que más nos disgustó es que cuando estábamos volviendo a la lancha, ellos seguían, o sea, los turistas seguían agarrando las estrellas, porque obviamente el lanchero les estaba dando permiso. Porque si yo llego a un lugar, yo llego a tu casa y paso con los zapatos y a ti te molesta que la gente camine con los zapatos en tu casa, tú me dices, epa, quítate los zapatos, si no, no puedes entrar a mi casa. Y pasa lo mismo con los lancheros acá. Si ellos no son los que les ponen las normas a los turistas, inclusive ellos son a veces los que sacan las mismas estrellas para dárselas a los turistas. Entonces, ¿qué quedará para el futuro? Que se mueran todas las estrellas que quedan y ya se pierde el atractivo turístico de las estrellas. Y más allá de perderse el atractivo turístico, ya se desequilibra el balance natural, porque es un animal menos a la fauna marina. Es impresionante, de verdad que a veces el desconocimiento nos hace cometer errores, pero uno tiene que ser bastante humilde para reconocer cuando está cometiendo un error y cuando otra persona te lo está diciendo y corregir. Y nosotros hemos estado ahí, a nosotros nos ha pasado lo mismo, hemos hecho cosas que no se deben y nos hemos disculpado, hemos aprendido e inclusive hemos sido portadores del deber ser para que otros no cometan los mismos errores. La primera vez que yo vine a Los Roques, hace 8 años o 9 años, ni me acuerdo cuándo fue, el lanchero me sacó unas estrellas y yo me tomé una foto con las estrellas fuera del agua. Y de verdad que me siento terrible por haberlo hecho, pero no sabía, en ese momento no había tanto acceso a la información. Ahora con tantos videos en redes sociales, cualquiera que publique una foto con una estrella lo queman, lo funan en redes sociales. Y más allá de eso, es como que si viene alguien y te lo está diciendo, ¿por qué tienes que hacerlo? Y si lo estás haciendo, ¿por qué tienes que seguir haciéndolo? O sea, nosotros estuvimos como 15 minutos en el lugar y cuando nos salimos del agua seguían ahí con las estrellas y tal. Y solamente pudimos ver 2. Pero bueno, ahorita nos vinimos a Carenero. Miren qué bonito. Nos pusieron este toldo acá y como una carpa porque la plaga está intensa. Y miren, una tortuga. Esta sí se puede tocar, todo lo que tú quieras, tocar, sobar, porque es de madera. Hola. Oh. Hola, ¿qué tal? Miren este manjar de dioses. Oh my God, wow. Y una carpa, miren,
amigos. Para que no nos lleguen los mosquitos. Ajá. ¿Qué más tenemos por aquí, mi pana? Bueno, chicos, como pueden ver, aquí tienen unas langosticas al ajillo, tienen un cóctel de langosta, ostricas bien frescas, tienen arepitas fritas, tostoncitos, cevichito de pulpo, camiguanas fritas y tempuritas de caracol con su miel mostaza. Wow, amigo, but for them, this is for me, for them. Bueno, espero lo disfruten, chicos, y tengan buen provecho. Gracias, hermano. Gracias. Wow. Man, wow. Mis locos, ya comimos, estamos demasiado full, de hecho sobró comida y si ustedes se preguntan, todo eso va desde $60 en adelante, miren, con langosta, con el cóctel de langostino, con los caracoles tempura, con las ostras, con el ceviche de pulpo, demasiada comida y me parece que está a muy buen precio. Comimos los tres y sobró comida y bueno, y la langosta que obviamente es costosa, pero también te pueden ofrecer pescado frito, ceviche, solo que nosotros llegamos a la posada y tenemos merienda, tenemos snacks y 2 horas después y tenemos cena, vamos a reventar, así que ya saben, si no quieren en alguno de los días comerse los almuerzos fríos que suelen enviar la posada, aquí en Craski tienen la opción de comer calientico y bueno, toda esa variedad de platos espectacularmente divino. Soy demasiado sensible y hoy particularmente estoy más sensible de lo normal. Amo demasiado a mi país y me tomo muy en serio el promocionar a Venezuela como una potencia turística porque siento que esto va a beneficiar mucho a todos los que la habitamos y porque es una forma de generar ingresos sin lastimar tanto el país, a diferencia de lo que es el petróleo, que lamentablemente los derrames en petróleo son cosa de cada día y dañan muchísimo el ecosistema, o el tema de los minerales y el oro y bla bla bla. Siento que el turismo es una forma menos invasiva de hacer dinero, pero cuando ocurren cosas como las de hoy, donde ves a gente haciendo algo que no está bien, sacar las estrellas, y que ojo, al final ellos quizá no tienen por qué saberlo, pero se lo dijimos de buena manera y no les importó, siguieron haciéndolo. Y cuando llegamos al muelle se comenzaron a burlar de nosotros. Yo me acerqué porque al final no tengo nada que temer, ni lo estoy haciendo por mal, ni quise herir a nadie, más bien estaba evitando dañar el ecosistema, porque al final si las estrellas se acaban, ¿para qué? O sea, ¿para qué traer turismos que dañen tu ecosistema? Y cuando me acerqué, lo que hicieron fue, ay, claro, como tú te crees una influencer y no sé qué más, y te crees en la potestad de estarnos diciendo cosas, que sabes tú de biología. Y yo le digo, no, pero es que yo no sé de biología. Para nosotros muchos biólogos nos han escrito, no solamente por eso, sino también por no darle comida a las aves, por millones de cosas que al final nos enseñan a nosotros para nosotros poder transmitir ese mensaje. Pero fui de verdad con intención de que quedara la idea clara, que no es que yo estaba contra ellos, sino que no hicieran eso y ya. Y bueno, terminé que sí, insultada. Y yo, honestamente, decepcionada, porque llegó un punto en que digo, ¿para qué promociono el turismo si van a venir muchos turistas como ellos a dañar lo que tanto me gusta y lo que yo amaría que cuidaran? Los Roques es un destino espectacular, es un parque nacional y considero que los lancheros, los guías, tienen que tomar la seriedad que amerita el hacer recorridos por el parque para que, bueno, la fauna no se vea afectada. No solamente hablo de las estrellas, también hablo de las langostas cuando no es tiempo de veda, en fin, de hacer las cosas lo mejor posible para que la fauna se mantenga y para que esto perdure generaciones y generaciones y no seamos los únicos, sino que mis nietos puedan venir y ver las estrellas. Y miren, nosotros, como yo les comenté, hemos cometido errores de los cuales hemos aprendido y luego más bien hemos sido expositores de cómo se deben hacer las cosas, porque no está mal hacer mal las cosas. Lo que está mal es que te digan que lo estás haciendo mal y tú tomes una actitud soberbia, soberbia exactamente,
y quiera seguir haciéndolo mal solamente como para molestar a la otra persona, ¿sabes? Y llegamos al muelle, se ve que habían bebido alcohol, que está bien si estás en Los Roques, pero empezaron a hacer chistes de burle como ay sí, aquí estamos los mal portados, aquí estamos los turistas que no sabemos y tal. Y no, o sea, nosotros no nos interesa quién eres tú ni nada, tú puedes venir a tu viaje feliz. Lo único que nos interesa es que se cuide nuestro país, porque mientras más viajamos por nuestro país, más nos enamoramos de él y más queremos que se cuide. Porque es que si no lo cuidamos, miren, antes había muchas estrellas de mar en Morrocoy y ya no hay estrellas de mar en Morrocoy. No fue porque emigraron las estrellas de mar, fue porque por tanta gente que las sacaba, bueno, se acabaron las estrellas de mar en Morrocoy. Hay dos teorías, hay unas personas, hay unos científicos que dicen que tú las puedes tomar por unos segundos, pero otros científicos, de hecho conocemos a un gran amigo que él conoce demasiado de fauna en Venezuela y se llama Juan Díaz Parra, que él nos explicó que al tú levantarlas, ellos tienen como una cavidad donde almacenan oxígeno y se mueve y les puede entrar agua o simplemente se estresan y se mueren. Son animales muy delicados e indefensos. Tomando en cuenta también que podemos tener protector en la mano, podemos tener repelente en la mano. Sé que puede ser un poquito intenso el tema, pero es que somos responsables de cuidar nuestro medio ambiente, somos responsables de que esto perdure. Y si no nos tomamos esto con seriedad, vamos a sufrir las consecuencias. En Morrocoy no hay estrellas de mar. Y eso es lo que no quiero que pase en Los Roques. Y ya. Si tú vienes y quieres hacerlo, pues sabes que está mal y ahora es tu responsabilidad el que en algún momento eso ocurra o no. Y si de casualidad eres algún lanchero de Los Roques o de cualquier parte del mundo, por favor dale ejemplo y que no las toquen, porque créeme que el turista ya llegó y el turista ya está ahí. El turista no va a pagarte más ni vas a ganar más dinero, más bien puedes perder dinero a futuro por querer sacar una estrella y que se lleve una foto con la estrella fuera del agua. Mira, nos están comiendo vivos los zancudos, sí. Vamos a despedir este video para acá. No quería terminarlo tan intenso, pero fue un tema que de verdad me afectó demasiado. Se burlaron de mí en el muelle y eso me afectó muchísimo más. Hoy se me dañó la cámara y es como, señor, suélteme el brazo. Pero bueno, nada, lo hacemos con muchísimo amor para que las personas que sí valoran nuestro trabajo, que sí siguen nuestros consejos, que sí quieren mejorar como nosotros, porque nosotros estamos creciendo en el proceso, se lo disfruten, aprendamos juntos y gracias por llegar hasta acá. Miren, una última cosita antes de terminar, porque sé que les había dicho que iba a contarles de todos los costos para venir a Los Roques. La posada Galápagos, en donde nos estamos quedando, tiene un costo de $370 por noche y por persona, eso con todas las comidas incluidas y los traslados a los cayos cercanos. Como les comentamos, el traslado a Cayo de Agua son $80 y el boleto aéreo es aproximadamente $300 ida y vuelta. Va a variar dependiendo de la fecha, de la temporada en la que vengan, pero entre los $260 y $340 se puede conseguir un boleto aéreo, a menos que quieras venir por un full day, que ahí sí hay como unas promociones de boletos aéreos por menos de $200, más lo que pagas cuando llegas acá, que sí sería adicional para ir a la playa, para almorzar o para hacer las actividades que quieras. Y bueno, los impuestos de entrada, que son $15 al entrar o $50 si eres extranjero y $3 o $6 respectivamente cuando vas saliendo del archipiélago. Ahora sí, espero que este video no solamente les haya servido para quienes quieran venir a Los Roques, sino los ayude o los invite, mejor dicho, a reflexionar un poco y de que construyamos individualmente, sin esperar nada de nadie, el país que tanto queremos.